El aire en el restaurante Espejo de Luna era tan frío y afilado como los cubiertos de plata que descansaban sobre el mármol impoluto de las mesas. Adrián de la Fuente, un hombre forjado en la brutalidad de los negocios tecnológicos, sentía el peso del aburrimiento como una losa sobre sus hombros. A su alrededor, un murmullo de conversaciones vacías sobre acciones, fusiones y adquisiciones llenaba el espacio, un sonido que para él era sinónimo de su éxito y de su inmensa soledad. Observaba a sus socios, hombres de sonrisas falsas y trajes caros, mientras hablaban de arte español con la misma pasión con la que discutirían el precio del petróleo. Uno de ellos, un inversionista gordo y sudoroso, comentó con pomposidad: «La belleza de España está en su arte, en el fuego de su gente». Adrián sintió una oleada de desprecio. Para él, el fuego era una debilidad, una emoción que te hacía vulnerable, una llama que había jurado extinguir en su propio corazón hacía mucho tiempo. Decidido a romper la monotonía y a demostrar la vacuidad de aquellas palabras, Adrián ejecutó su plan con una crueldad calculada. Con un movimiento casi imperceptible, su mano rozó la copa de vino tinto, haciéndola caer y estrellarse contra el suelo inmaculado. El líquido rojo se esparció como una herida abierta sobre el mármol blanco, silenciando por un instante las conversaciones. Los ojos de todos se volvieron hacia el desastre. De la periferia, una figura se movió con eficiencia silenciosa. Era Sofía Reyes, una mesera cuyo uniforme negro y sencillo no lograba ocultar la dignidad de su postura. Se arrodilló para limpiar, con la espalda recta y los movimientos precisos, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Adrián la observó, y una idea perversa se dibujó en su mente, una oportunidad para exponer la farsa de la pasión que tanto detestaba. Con una sonrisa cínica que no llegó a sus ojos, Adrián alzó la voz, asegurándose de que todos en la mesa y en las mesas cercanas pudieran escucharlo. «Dicen que todo español lleva el fuego en las venas», proclamó, su voz resonando con un poder acostumbrado a no ser cuestionado. «Aposto 10.000 euros a que usted no es capaz de dar un solo paso de baile decente». Sacó un fajo de billetes de 500 euros de su cartera y lo arrojó sobre la mesa, un gesto de desprecio absoluto. Las risas ahogadas de sus acompañantes llenaron el aire, convirtiendo la humillación en un espectáculo público. Para Adrián era un simple juego de poder, una forma de demostrar que todo, incluso la dignidad de una persona, tenía un precio. No podía imaginar que su acto no estaba insultando a una simple mesera, sino profanando la tumba de un sueño roto. Si esta historia ya te atrapó desde el principio y sientes la injusticia en el aire, te pido que nos dejes un like para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas que, como tú, aman las narrativas intensas. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos escuchas, así que déjanos un comentario con tu ciudad o país. Estamos en una misión, un sueño de alcanzar los 1000 suscriptores y nos falta muy poquito para lograrlo. Tu suscripción es un paso gigante para nosotros. Ayúdanos a cumplir esta meta y sigamos juntos con esta historia. Que Dios te bendiga por tu apoyo. Sofía se levantó lentamente, el trapo y los cristales rotos olvidados en el suelo. Sus ojos, dos pozos de una melancolía profunda, se clavaron en los de Adrián, pero en su interior ardía una llama de furia que él no esperaba. Las lágrimas asomaron, pero no eran de tristeza, sino de una rabia contenida, la rabia de quien ha perdido lo que más amaba y ve cómo se pisotea su recuerdo. Ignoró el dinero sobre la mesa, un insulto a todo lo que ella había sido. Con una voz firme que cortó el silencio tenso del restaurante, pronunció una sentencia que resonaría en el alma de Adrián por el resto de su vida. El arte no tiene precio. Y con esas palabras, el desafío cambió de dueño. El millonario había comprado una humillación, pero estaba a punto de recibir una lección que ni toda su fortuna podría pagar. Sin decir una palabra más, Sofía caminó con la cabeza en alto hacia un pequeño espacio vacío entre las mesas. El murmullo del restaurante se había extinguido por completo, dejando un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Con una gracia que contradecía su simple uniforme,
se deshizo del moño que aprisionaba su cabello, dejándolo caer en una cascada oscura sobre sus hombros. Luego se inclinó y se quitó los zapatos de trabajo, esos zapatos que habían caminado kilómetros sirviendo a gente que nunca la veía. Quedó descalza sobre el frío mármol, un acto de vulnerabilidad y a la vez de un poder primitivo. Los comensales la miraban boquiabiertos, los socios de Adrián intercambiaban miradas de incredulidad. Adrián, por su parte, sentía una extraña punzada de anticipación, como si estuviera al borde de un precipicio que él mismo había creado, sin saber si caería o aprendería a volar. Entonces comenzó. No había música, ni guitarra, ni cante, solo el silencio y ella. Empezó a marcar un compás con sus palmas, un sonido seco y rítmico que resonó en la opulencia del lugar como el latido de un corazón largamente dormido. Sus pies descalzos comenzaron a golpear el suelo, un zapateado sordo al principio, dubitativo, como si estuviera despertando un recuerdo doloroso. Cada golpe era una sílaba, cada silencio una pausa cargada de significado. No era una bailarina actuando, era una mujer desenterrando su propia alma. Adrián observaba hipnotizado. Aquel ritmo crudo y sin adornos era más elocuente que cualquier discurso de negocios que hubiera escuchado en su vida. Era el sonido de la verdad, y le estaba llamando directamente a él, retándolo a sentir algo, cualquier cosa. Lo que empezó como un susurro rítmico se convirtió en un grito visceral. El zapateado se intensificó. Los movimientos de sus brazos cortaban el aire. Sus manos se retorcían contando una historia de pasión y pérdida. Su rostro, antes una máscara de servicio, ahora era un lienzo de emociones puras, la alegría de la danza, el dolor de la memoria, la furia de la humillación. Cada giro era un desafío a la vida que le había arrebatado su sueño. Cada golpe en el suelo era un reclamo contra el destino. Danzaba sobre los restos de su carrera, sobre el fantasma de la bailarina que fue, y en ese acto de profanación encontró una forma de resurrección. Para los espectadores era un espectáculo inesperado. Para Sofía era un exorcismo. Adrián estaba petrificado. El cinismo que era su armadura se resquebrajó, dejando al descubierto al hombre que había sido antes de que el dinero y el poder lo envenenaran. En la danza de Sofía no veía a una mesera, veía el espíritu indomable que él tanto despreciaba y en secreto envidiaba con cada fibra de su ser. Vio la pasión que él mismo había intentado comprar y enjaular en el pasado, la misma que había visto en los ojos de otra artista, una mujer a la que amó y que lo abandonó. La danza de Sofía no era solo su historia, era un espejo brutal que le devolvía el reflejo de su propia bancarrota emocional, un hombre tan rico en posesiones como pobre en vida. Por primera vez en décadas se sintió completamente expuesto, juzgado no por sus competidores, sino por la pureza del arte. Hacía años, Adrián había amado a una pintora llamada Elena. Ella veía el mundo en colores y emociones, mientras que él solo lo veía en cifras y oportunidades. Creyó que su amor se medía por el tamaño de la casa que le compró, por las joyas con las que la adornó, por el estudio de arte de última generación que construyó para ella, pero no entendió que al darle todo, le estaba quitando lo único que ella necesitaba, su libertad. Elena lo llamó su jaula de oro, y un día simplemente se fue, dejándole una nota que decía: «Prefiero morir de hambre, siendo libre, que vivir como tu posesión más hermosa». Desde entonces, Adrián asoció el arte y la pasión con la traición y la debilidad, construyendo un imperio sobre las ruinas de su corazón roto, jurando nunca más ser vulnerable. Cuando el último golpe de tacón resonó y se hizo el silencio, Sofía se quedó quieta, con el pecho agitado por el esfuerzo y los ojos encendidos. El sudor perlaba su frente, una prueba tangible de su entrega. El gerente del restaurante, un hombrecillo pálido y nervioso, corrió hacia ella, balbuceando disculpas a las mesas cercanas. «Comportamiento inaceptable. Está despedida», siseó con el miedo a perder clientes de la élite de Madrid. Sofía no respondió. Simplemente asintió, una punzada aguda en su tobillo lesionado, recordándole el precio físico de su desafío. Recogió sus zapatos del suelo
y sin dirigir una sola mirada a Adrián ni al dinero que seguía sobre la mesa, se marchó del restaurante con la misma dignidad con la que había entrado, dejando tras de sí un silencio cargado de juicio. Adrián se quedó inmóvil, viendo cómo ella desaparecía en la noche madrileña. Sus socios intentaron romper la tensión con bromas torpes sobre el espectáculo y lo caro que le había salido el vino. «Vaya que sí tenía fuego, jefe», dijo uno. Pero Adrián no lo escuchó. Su mente era un torbellino. La culpa, una emoción que creía haber erradicado, lo carcomía por dentro. Se sentía sucio, un matón que había usado su poder para aplastar algo hermoso. El dinero sobre la mesa le pareció de pronto obsceno. Se levantó bruscamente, murmuró una excusa y se fue, dejando a sus inversionistas desconcertados. Por primera vez, no le importaba cerrar un trato. Solo podía pensar en el rostro de aquella mujer y en la herida que él, deliberadamente, había vuelto a abrir. Los días siguientes fueron un infierno para Adrián. Intentó sumergirse en el trabajo, en las reuniones, en las proyecciones financieras, pero la imagen de la danza de Sofía lo perseguía como un fantasma. El sonido de sus palmas, el brillo de furia en sus ojos. Se dio cuenta de que no podía seguir adelante sin hacer algo. No era caridad, era una necesidad egoísta de redención, de calmar esa tormenta que se había desatado en su interior. Empezó a buscarla. Llamó al restaurante, pero se negaron a darle información de una exempleada, citando políticas de privacidad. La burocracia que él solía doblegar con una sola llamada, ahora se convertía en un muro. La impotencia lo enfurecía, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Mientras Adrián movía sus hilos en un mundo de lujo, Sofía enfrentaba la cruda realidad de su existencia. El despido significaba no poder pagar el alquiler de su pequeño y humilde piso en Vallecas, ni las medicinas de su madre enferma. La danza, ese acto de desafío, le había costado su sustento. Su tobillo estaba hinchado y le dolía con una intensidad que no sentía desde la cirugía fallida que había puesto fin a su carrera como primera bailarina de una prestigiosa compañía de flamenco. Sentada en la soledad de su habitación, mirando sus viejas zapatillas de baile, se sentía más rota que nunca. La humillación en el restaurante no solo le había costado el trabajo, le había obligado a revivir su mayor trauma físico y emocional, recordándole todo lo que había perdido. La frustración de Adrián crecía con cada día que pasaba sin encontrarla. Finalmente, hizo lo que siempre hacía cuando el mundo no se plegaba a su voluntad. Usó su inmensa fortuna. Contrató a un investigador privado, uno de los mejores de España, con una sola instrucción: encuéntrela, no me importa el costo. Sus amigos y socios en el mundo de los negocios notaron su distracción, su repentina obsesión por una simple mesera. Lo tildaron de débil, de haberse ablandado. «Ya te estás haciendo viejo, Adrián», le dijo uno. Pero a Adrián ya no le importaban sus opiniones. Encontrar a Sofía se había convertido en una cruzada personal, una forma de enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Y quizás, solo quizás, encontrar un camino de vuelta a la humanidad que había perdido. Pasó una semana en la que Adrián de la Fuente, el hombre que movía mercados con un chasquido de dedos, se sintió completamente impotente. Finalmente, una tarde lluviosa, el sobre Manila del investigador privado aterrizó sobre su escritorio de caoba. Dentro no había solo una dirección, sino la historia completa de Sofía Reyes. Página tras página, Adrián leyó sobre la niña prodigio del flamenco, la bailarina principal a los 19 años, las críticas que las aclamaban como la nueva leyenda del cante jondo. Vio fotos de ella en el escenario, transfigurada por el arte, una criatura de fuego y pasión. Y luego leyó el frío informe médico: fractura trimaleolar del tobillo derecho, 2 cirugías, complicaciones, y el pronóstico final: incapacidad permanente para el baile profesional. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. El peso de su crueldad lo aplastó. Su estúpido y arrogante desafío no había sido solo un insulto a una mesera, había sido un acto de profanación. La obligó a usar el mismo instrumento de su gloria y su ruina, a bailar sobre la cicatriz que definía su vida.
Los 10.000 euros que había arrojado sobre la mesa le parecieron la ofensa más vil que jamás había cometido. No había sido un gesto de poder, sino un acto de ignorancia y barbarie. Se dio cuenta de que el verdadero pobre en aquel restaurante no era ella, sino él, con su alma vacía y su corazón amurallado. La necesidad de pedir perdón ya no era un capricho, era una urgencia existencial, la única forma posible de empezar a sanar la herida que ella le había revelado en sí mismo. El informe indicaba que Sofía a veces visitaba un viejo tablao en el barrio de Vallecas, un lugar llamado El Duende Perdido, el mismo donde había dado sus primeros pasos de baile. Sin pensarlo 2 veces, Adrián se levantó, dejó su teléfono sonando en la oficina y por primera vez en más de una década, bajó al estacionamiento y decidió conducir él mismo. Dejó atrás el lujo artificial del Paseo de la Castellana y se adentró en las arterias de un Madrid más real, más vivo. Mientras conducía su coche de alta gama por las calles estrechas y bulliciosas del barrio obrero, se sintió como un extranjero en su propia ciudad, un fantasma de un mundo visitando el territorio de los vivos. El contraste era brutal. Los rascacielos de cristal y acero dieron paso a edificios de ladrillo con ropa tendida en los balcones. El olor a perfume caro fue reemplazado por el aroma de la comida casera y el asfalto mojado. Era un mundo que vibraba con una energía que el dinero no podía comprar. Adrián sentía las miradas de la gente sobre su coche, una burbuja de riqueza en un mar de lucha diaria. Por primera vez, se sintió incómodo con su propio poder, consciente de que allí su fortuna no significaba nada. Lo único que importaba era la autenticidad, algo que él había perdido hacía mucho tiempo y que ahora buscaba desesperadamente. Como un hombre sediento busca agua en el Munmitsient desierto. Finalmente, encontró el lugar. El Duende Perdido no tenía letreros de neón ni una entrada ostentosa. Era una simple puerta de madera oscura, con el nombre pintado a mano, casi desvanecido por el tiempo. Desde adentro se escapaba el lamento lejano de una guitarra flamenca. Adrián aparcó a una distancia prudente, sintiendo una oleada de nerviosismo que no había experimentado ni en las juntas de accionistas más hostiles. Estaba a punto de cruzar un umbral, no solo físico, sino también personal. Sabía que lo que hiciera a continuación definiría si podía o no redimirse ante sus propios ojos. Respiró hondo, el aire húmedo de Madrid llenando sus pulmones, y caminó hacia la puerta. Empujó la puerta y entró. El interior del tablao era oscuro, íntimo, y olía a historia. El aroma del vino derramado, del polvo acumulado y de la madera vieja se mezclaba con el sudor de generaciones de artistas que habían dejado su alma en ese pequeño escenario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de bailaores y cantaores legendarios, sus rostros congelados en gestos de éxtasis y dolor. No había mármol ni plata, solo madera desgastada y sillas desparejadas. Era un templo, un santuario dedicado al arte en su forma más pura y visceral, y Adrián se sintió como un sacrílego entrando en tierra sagrada, y entonces la vio. Al fondo, sobre el pequeño escenario de madera, iluminada por un único y débil foco de luz, estaba Sofía. No estaba bailando, estaba sentada en el borde del escenario, completamente sola, masajeando su tobillo derecho con una expresión de dolor concentrado. Llevaba unos vaqueros gastados y una simple camiseta, y su cabello caía libremente sobre sus hombros. La imagen era de una fragilidad devastadora. Era la antítesis de la mujer desafiante que había incendiado el restaurante con su danza. Esta era la realidad detrás del arte, el dolor, el cansancio, la soledad de la herida que nunca cierra del todo. La vulnerabilidad de la escena lo dejó sin aliento. Vio las finas líneas de agotamiento en su rostro, la forma en que sus hombros estaban caídos por el peso de sus problemas. El fuego que había visto en sus ojos en el restaurante ahora era una brasa débil, amenazada por un viento de desesperación. Adrián sintió una empatía tan intensa que le dolió físicamente en el pecho. Comprendió que su acto cruel no solo la había humillado, sino que la había empujado de vuelta a este lugar de dolor, a este recordatorio constante de lo que había perdido. El magnate implacable
el tiburón de los negocios, se sintió pequeño y miserable ante la magnitud de su sufrimiento. Se quedó en las sombras, junto a la barra, luchando contra el impulso de huir. Una parte de él, la parte cobarde y orgullosa que lo había gobernado durante años, le gritaba que diera media vuelta y se fuera. Le decía que nada de esto era su problema, que pidiera a su asistente que le enviara un cheque anónimo y olvidara el asunto. Pero otra voz, una que no había escuchado en mucho tiempo, le susurró que se quedara. Era la voz del hombre que había sido antes de Elena, antes del cinismo. Esa voz le dijo que la redención no se compra, se gana, y que para ganarla tenía que enfrentar el daño que había hecho. Con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso adelante saliendo de las sombras. El sonido de sus caros zapatos italianos sobre el suelo de madera resonó en el silencio del tablao. Fue un sonido extraño, fuera de lugar, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Sofía levantó la vista de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alarma. Su cuerpo se tensó al reconocerlo, adoptando una postura defensiva, como un animal herido que se prepara para un nuevo ataque. El poco color que tenía en sus mejillas desapareció, dejándola pálida bajo la luz del foco. La reacción de ella fue instantánea y visceral. El miedo se mezcló con la rabia en su mirada. Se esforzó por ponerse de pie. Su instinto le gritaba que huyera de la fuente de su humillación, pero una punzada aguda de dolor en su tobillo la hizo gemir y volver a sentarse. Estaba atrapada, expuesta y vulnerable ante el hombre que la había herido tan profundamente. La situación era una cruel metáfora de su vida. Su propio cuerpo, su herida, la traicionaba y le impedía escapar del dolor. La mirada que le dirigió a Adrián estaba cargada de un odio silencioso que lo traspasó. Adrián levantó las manos en un gesto de paz, como si se acercara a un animal asustado. Se detuvo a una distancia prudente para no invadir su espacio. Su mente, usualmente un torbellino de estrategias y cálculos, se quedó en blanco. Todas las disculpas ensayadas le parecieron falsas y vacías. Así que simplemente dijo la verdad, con una voz más ronca y baja de lo normal. He estado buscándola. Fue todo lo que pudo decir. Las palabras flotaron en el aire, simples, directas, desprovistas de la arrogancia que usualmente teñía su voz. No era una declaración de poder, sino una confesión de su obsesión. Sofía lo miró con un escepticismo gélido. ¿Para qué?, espetó, su voz temblando ligeramente de rabia contenida. ¿Para terminar su espectáculo? ¿Vino a ofrecerme más dinero para que baile para sus amigos? ¿O se aburrió de sus juguetes caros y ahora quiere reírse un poco más de la mesera tonta? Cada pregunta era un dardo envenenado, lanzado para herir, para protegerse, para mantenerlo a distancia. Quería demostrarle que, a pesar de todo, no estaba completamente rota, que aún le quedaba orgullo suficiente para enfrentarlo. La acusación lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Merecía cada palabra, pero en lugar de reaccionar con ira, Adrián simplemente asintió, aceptando su desprecio. No, dijo suavemente, y negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella, tratando de transmitir una sinceridad que no sabía si poseía. No es por eso. No vine a ofrecerle nada. Hizo una pausa, tragando saliva. La siguiente palabra luchando por salir. Vine a pedirle perdón. La palabra sonó extraña, oxidada por la falta de uso, pero resonó en el tablao con una fuerza increíble. Perdón, una palabra que Adrián de la Fuente no pronunciaba, una palabra que no existía en su vocabulario de adquisiciones hostiles y negociaciones despiadadas. Sofía se quedó completamente inmóvil, sus ojos castaños buscando cualquier signo de engaño en el rostro de él. No lo encontró. Vio a un hombre despojado de su poder, a un hombre que parecía tan perdido y roto como ella. El silencio que siguió fue más profundo que el que había precedido a su danza, cargado con el peso de dos vidas fracturadas que colisionaban de la manera más inesperada. Lentamente, como si temiera romper el frágil momento, Adrián se acercó un poco más, hasta quedar al pie del pequeño escenario. Lo que hice en ese restaurante, comenzó, su voz apenas un susurro, fue un acto monstruoso. No hay excusa para ello. Estaba aburrido.
Era arrogante y quise usar mi poder para humillar a alguien y la elegía usted. Su confesión era brutalmente honesta, sin intentos de justificarse. Asumió toda la culpa, desnudando su propia podredumbre moral ante ella, la única jueza que importaba en ese momento. Pero tiene que entender, continuó su mirada suplicante, que su danza, lo que usted hizo me destrozó, rompió algo dentro de mí. Usted me recordó algo que yo mismo asesiné y enterré hace mucho, mucho tiempo. La pasión, el sentir algo de verdad. Miró las fotos en las paredes, los rostros de los Nindus, artistas. Yo despreciaba todo esto porque le tenía pánico. Le tenía miedo a la vulnerabilidad que el arte exige, al poder que tiene para desnudarte el alma. Y usted me desnudó el alma delante de todos sin decir una sola palabra. Fue entonces cuando se atrevió a confesarle su secreto más profundo, la raíz de su cinismo. Hace muchos años, amé a una mujer, una artista como usted, llena de vida, de fuego. Su voz se quebró por un instante. Yo intenté poseerla. Creí que con mi dinero podía comprar su espíritu, y en lugar de eso la ahogué. La metí en una jaula de oro y ella, para sobrevivir, se fue. Me dejó y yo la culpé a ella, culpé al arte, culpé a la pasión. Me convencí de que eran debilidades. Cuando la vi bailar esa noche, dijo, su voz cargada de una emoción cruda, la vi a ella. Vi el mismo espíritu libre, la misma llama indomable que yo intenté apagar. Y me vi a mí mismo reflejado en esa escena. El mismo hombre estúpido y cruel que usa el dinero y el poder para destruir lo que no puede poseer. Usted no solo bailó, usted me puso un espejo delante y me obligó a ver al monstruo en el que me he convertido. Su confesión quedó suspendida en el aire, una ofrenda de su propia alma rota. Las palabras de Adrián, tan inesperadas y tan cargadas de un dolor genuino, comenzaron a derribar las murallas que Sofía había construido a su alrededor. Por primera vez desde que él había entrado, lo miró no como un enemigo, sino como a otro ser humano que sufría. Su propia historia de pérdida, que había mantenido encerrada bajo llave, comenzó a pugnar por salir, buscando la conexión en esa vulnerabilidad compartida. Vio que su dolor, aunque nacido de la riqueza, era tan real como el de ella, nacido de la pérdida. Con la voz entrecortada, ella finalmente habló de sí misma. El flamenco no era solo lo que yo hacía, susurró, las palabras saliendo con dificultad. Era lo que yo era, cada parte de mí, mis alegrías, mis penas, mis sueños, todo vivía en mis pies, en mis manos. Miró su tobillo, la causa de todo su sufrimiento. Cuando bailaba yo no existía, solo existía el duende, esa magia que te posee. Era libre, más libre que nadie. Describió con un detalle doloroso el día de su lesión, en el escenario más importante de Madrid, en la noche de su consagración. Recuerdo el sonido, dijo, con los ojos perdidos en el recuerdo. No fue un grito, fue un crack seco, el sonido de un sueño rompiéndose en 1000 pedazos. El público aplaudía, creían que era parte del acto, pero yo ya sabía que todo había terminado en ese preciso instante. El dolor físico no fue nada comparado con el dolor de ese sonido. Habló de los meses de cirugías y rehabilitación, de la esperanza que se desvanecía con cada visita al médico. Recordó las palabras frías y clínicas del cirujano. Lo sentimos, señorita Reyes, pero su tobillo nunca volverá a tener la estabilidad necesaria para la danza profesional. Debería buscar otra carrera. Esas palabras fueron su sentencia de muerte. La bailarina había muerto, y en su lugar solo quedó Sofía, una chica con un tobillo roto y un futuro vacío, obligada a servir mesas para sobrevivir. Finalmente, conectó todo ese dolor con lo que él había hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de furia, sino de una tristeza infinita. Esa noche, en el restaurante, usted no derramó solo una copa de vino. Usted me obligó a volver a ese escenario, a escuchar ese crack otra vez. Me hizo bailar sobre mi propia tumba, sentir la fractura de nuevo, no en el tobillo, sino aquí, dijo llevándose una mano al corazón. Me recordó que ya no soy quien era. Sus palabras lo silenciaron. Se creó un puente de empatía entre ellos.
construido con los escombros de sus respectivas tragedias. Dos almas rotas, un magnate que lo tenía todo y no sentía nada, y una bailarina que lo había perdido todo, pero sentía demasiado, encontrando un improbable punto en común en la oscuridad de un viejo tablao. En ese momento no eran un millonario y una mesera. Eran solo dos personas heridas, reconociendo el dolor en los ojos del otro. Adrián comprendió entonces que cualquier oferta de dinero sería un insulto. Pagar por la mejor cirugía del mundo no sanaría la herida del alma. Solo sería otro intento torpe de arreglar un problema con su chequera. Sería repetir el mismo error que cometió con Elena. La verdadera redención no estaba en reparar el pasado, sino en construir un futuro diferente. Un futuro con un propósito que fuera más allá del dinero. Su mirada recorrió el tablao, deteniéndose en las viejas vigas de madera, en las sillas gastadas, en las fotos llenas de alma. Y una idea, la primera idea verdaderamente creativa y desinteresada que había tenido en años, comenzó a florecer en su mente. No era una estrategia de negocios, era una visión, una posibilidad de transformar el dolor en algo hermoso y duradero. Vio un camino que no había considerado antes. Yo destruí su noche, pero usted me mostró que toda mi vida estaba en ruinas, dijo, su voz firme ahora llena de una nueva convicción. Dio el paso final y se paró justo frente a ella, mirándola desde abajo del escenario. Lo que le quité no se puede devolver con dinero, lo sé. Sería un insulto volver a ponerle un precio a su dolor y a su arte. Por eso no quiero arreglar su tobillo, continuó, su intensidad creciendo. Quiero proponerle algo más, algo que construyamos juntos. La miró directamente a los ojos, esperando que ella viera la sinceridad de su propuesta, la desesperación y la esperanza que la impulsaban. Quiero que me ayude a construir un lugar donde ninguna alma de artista sea quebrada de nuevo. La visión brotó de él, apasionada y clara. Un lugar como este, pero con los mejores recursos, un centro para jóvenes talentos sin dinero, para que puedan estudiar, perfeccionarse, vivir de su arte, con el mejor apoyo médico del mundo para prevenir y tratar lesiones como la suya, para que nadie más pierda su sueño por falta de medios. Un lugar donde el arte se respete como algo sagrado, no como un entretenimiento para ricos aburridos. La llamaremos la Fundación Reyes de la Fuente, dijo, poniendo el nombre de ella primero, un gesto de respeto que significaba más que cualquier suma de dinero. Usted no puede bailar en un escenario, pero puede enseñarles a otros a volar. Puede ser la directora artística, la mentora, el alma de todo el proyecto. Su conocimiento, su pasión, eso es algo que ninguna lesión le podrá quitar jamás. Podemos transformar nuestro dolor en el sueño de cientos de jóvenes. Sofía lo escuchaba, completamente abrumada. Había llegado a ese tablao buscando consuelo en su soledad, esperando solo encontrar los fantasmas de su pasado. Y en su lugar, este hombre, su verdugo, le estaba ofreciendo un futuro, le estaba ofreciendo un propósito, le estaba ofreciendo la oportunidad de que su tragedia personal tuviera un significado, de que su sufrimiento sirviera para proteger a otros. Era una oferta tan grande, tan inesperada que apenas podía procesarla. Las lágrimas que habían estado contenidas finalmente se derramaron, pero ya no eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de catarsis, de una esperanza que creía muerta y que ahora renacía de las cenizas de su desesperación. En el rostro de Adrián ya no veía al cínico millonario, sino a un hombre que buscaba la redención de una forma tan desesperada como ella buscaba un propósito. En su oferta, vio una segunda oportunidad para ambos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. No hubo un sí verbal. No hizo falta. La aceptación de Sofía fue un lento asentimiento con la cabeza. Un gesto cargado de todo el peso de su pasado y de toda la luz de un futuro posible. Adrián sintió un alivio tan profundo que casi se dobló. Extendió su mano, no para darle algo, no para sellar un trato, sino simplemente como un gesto de conexión humana. Ella, tras una breve vacilación, tomó su mano.
El contacto fue un simple toque de piel contra piel, pero en ese gesto se selló un pacto para construir algo nuevo y hermoso a partir de las ruinas de sus vidas. 2 años después, el frío mármol del restaurante Espejo de Luna era solo un recuerdo lejano. En su lugar se alzaba la Fundación Reyes de la Fuente, un edificio de arquitectura moderna y cálida, lleno de luz natural, madera y cristal. Sus paredes no albergaban conversaciones de negocios, sino el eco de zapatillas de ballet, el lamento de una guitarra, el murmullo de jóvenes actores ensayando sus líneas y el aroma a pintura fresca. La noche de la inauguración, el lugar bullía de vida. No había millonarios cínicos, sino familias humildes con los ojos llenos de esperanza, jóvenes artistas desbordantes de talento y mecenas que habían creído en el proyecto. Adrián y Sofía observaban todo desde un discreto segundo plano, no como jefe y empleada, sino como iguales, como los arquitectos de un sueño compartido que había nacido de la ruina y el perdón. Sofía ya no era la mujer atormentada que se escondía tras un uniforme de mesera. Ahora vestía un elegante vestido que no ocultaba las cicatrices de su tobillo, sino que las convertía en un testimonio de su resiliencia. Se movía por el centro con una autoridad serena, su rostro iluminado por un propósito que la había sanado más que cualquier cirugía. No solo era la directora artística, era la confidente, la maestra y la protectora de cada uno de los jóvenes que pasaban por esas puertas. Adrián, por su parte, había abandonado sus trajes italianos hechos a medida por un atuendo más relajado. La frialdad de sus ojos se había derretido, dando paso a una calidez que pocos le conocían. Había vendido la mayoría de sus acciones tecnológicas para dedicarse en cuerpo y alma a la fundación, descubriendo que la verdadera riqueza no consistía en acumular ceros en una cuenta bancaria, sino en multiplicar las oportunidades para los demás. 5 años más tarde, durante la gala anual de la Fundación, el Teatro del Centro estaba abarrotado. Sofía subió al escenario, no para bailar, sino para presentar el número principal de la noche. Su voz, firme y llena de emoción, resonó en el auditorio. «El arte nos salvó», dijo al público. «Nos dio una voz cuando no la teníamos y un propósito cuando lo habíamos perdido. Esta noche quiero presentarles a una joven bailarina que encarna el espíritu de esta fundación. Ella llegó aquí con el fuego en sus venas y nosotros solo le dimos el lugar para arder. Las luces bajaron y una joven de 17 años, a quien Sofía había mentoreado personalmente, apareció en el centro del escenario, lista para deslumbrar al mundo con su talento. Desde la primera fila, Adrián la observaba con una sonrisa genuina. A su lado no se sentaban inversionistas, sino la madre de Sofía, completamente recuperada gracias a los cuidados que él había provisto, quien aplaudía con lágrimas de orgullo en los ojos. La mirada de Adrián, sin embargo, estaba fija en Sofía mientras ella observaba a su protegida desde un lateral del escenario. Vio en ella una plenitud que el dinero nunca podría comprar. En el proceso de construir un refugio para otros, ambos habían construido un refugio para sí mismos, forjando una alianza basada en el respeto mutuo y un propósito compartido que curó sus heridas más profundas. La joven, en el escenario, danzaba con la misma pasión visceral que Sofía había mostrado aquella noche fatídica, pero su arte nacía de la esperanza, no del dolor. La historia de Adrián y Sofía nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza y que la verdadera redención se encuentra no en olvidar el pasado, sino en usarlo para construir un futuro mejor para otros. Nos recuerda que el arte tiene el poder de derribar las barreras más rígidas, de conectar almas y de sanar lo que parece irreparable. Su legado no fue un negocio multimillonario, sino una comunidad vibrante donde la pasión es celebrada y la vulnerabilidad es vista como el origen de toda belleza. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero en todas sus formas siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.